Pues agradezco la presencia de cada uno de ustedes y el buen ánimo para trabajar. Iniciamos la tercera semana de nuestro módulo 2, que es un camino que va de la información al conocimiento profundo. Es decir, es un camino en el que nosotros nos ponemos frente a la realidad, así como el hombre que está frente al árbol de la noche triste, para mirarlo con atención. Él está mirando al árbol con atención, nosotros miraremos a la realidad con atención para profundizar en ella, para conocer lo más profundo de sus secretos. Por eso conviene que este camino lo hagamos atendiendo ya desde ahorita a la finalidad que queremos alcanzar. Varios de ustedes han expresado cosas muy bonitas del tipo que la finalidad es superarse, acceder a otros niveles de instrucción y de formación académica. Eso está muy bien. Pero yo les preguntaría, ¿para qué quieren la carrera? ¿Para qué quieren tener un buen trabajo? ¿Para qué quieren la satisfacción personal? Si cada uno se responde esta pregunta, ¿para qué?, va a encontrar una finalidad todavía más allá, una finalidad más grande, que es la que dirige a todo y en la cual les propongo que nos enchufemos. Esa finalidad es una felicidad verdadera. Cada uno podrá decir, pues yo quiero estudiar una carrera porque creo que con eso voy a poder conseguir un mejor trabajo y con eso voy a poder ser feliz. Y allí puede uno ver que ser feliz uno solo no es suficiente. A uno le dan ganas, si es muy serio, a uno le dan ganas de ser feliz junto con los demás, junto con los amigos, junto con los parientes, los papás, los hermanos, junto con los hijos. Y entonces resulta que la felicidad de los otros y la nuestra es la finalidad máxima por la cual nosotros nos podemos mover. Bueno, pues tengan en mente esta finalidad máxima, sobre todo porque el trabajo puede resultar pesado. Pero si ustedes tienen en cuenta esta finalidad máxima, entonces van a poder afrontarlo. Pueden venir momentos de tentación, de hacer trampa, de facilitarse las cosas, pero a la mala. Bueno, pues esas tentaciones van a poder rechazarlas si ustedes se fijan en esta finalidad. Entonces, una vez que ya tienen esta finalidad en su perspectiva, vamos a poder seguir caminando. En la sesión anterior les mencioné algunas cosas relacionadas con los títulos que ustedes ven en la pantalla. Para esta sesión quisiera hablarles también de algunas recomendaciones para elaborar el foro y las actividades integradoras, pero sobre todo hacer énfasis en el relato y la reseña. Veíamos ya desde la primera sesión que la reseña es un tipo de texto. En esta semana, en la tercera semana, vamos a enfocarnos en la reseña. Y es una reseña que relata. Por eso necesitamos saber qué es el relato. Y por último, les voy a proponer un contenido formativo que no viene en la prepa en línea, pero que nos ayuda a profundizar y a ir más adelante. La pertinencia de juzgar para construir. Muy bien. Recordemos entonces que la realidad la tenemos enfrente para descubrirla, para conocerla.
y la conocemos de lo superficial a lo profundo. Diríamos en un verbo que empezábamos a utilizar la semana pasada, nos la apropiamos, la hacemos nuestra, es decir, la aprehendemos. Pero ¿qué es lo que aprehendemos de la realidad? El sentido que tiene, su razón de ser. Veamos que cuando uno hace un relato o elabora una reseña, lo mejor es que comunique la razón de ser de la realidad, la razón de ser de los hechos, o sea, el sentido de los hechos. Lo primero es entender el sentido de la realidad que nos presenta un texto o un hecho o cualquier otra cosa. Voy a pedir, por favor, que si está lista Naomi Ramírez, nos ayude leyendo el texto que está a la derecha, por favor. Sí, profe. Gracias. El Museo Nacional de Arte, ubicado en la calle de 5 de Mayo, en el centro de la Ciudad de México, pueden contemplarse varias pinturas de José María Velasco. En la obra se observa una estampa del árbol de la noche triste, según podría vérsele en 1910. En nuestros días solo quedan restos de ese árbol. Por descuidarlo se ha ido perdiendo, casi como nuestra historia, casi como nuestra patria. Gracias, Naomi. ¿Qué ideas te quedan de este texto que acabas de leer? Pues que lamentablemente pues el árbol ya no está y simplemente quedan unos pocos residuos de él, y que al igual que el árbol se ha ido perdiendo, se ha perdido nuestra historia y lo que es como el significado. Sí, gracias. Oye, ¿y hay una causa que ha provocado que se pierdan el árbol y la historia? ¿Cuál es esa causa? ¿Es por descuidarlo? Muy bien. Bueno, pues así como lo acabas de hacer, Naomi, muchas gracias por leer y por responder. Así lo hacemos nosotros. Vemos los hechos o vemos los textos y con preguntas similares a la que yo les hice ahorita a Naomi, vamos quedándonos, vamos aprehendiendo lo esencial. Ahora, quiere decir que no nos quedamos en lo superficial, sino que nos fuimos hasta lo profundo. Ustedes recordarán que le acabo de preguntar a Naomi cuál fue la causa de que se perdiera el árbol y la historia. Y ella lo encontró muy bien. Encontró muy bien que la causa es el descuido. Bueno, quiere decir que entonces ella, igual que todos los demás que leímos esto, alcanza a llegar al sentido más importante del texto. Es decir, en el texto se muestra, hay cosas valiosas. Y si tú las descuidas, las pierdes. Ese es el sentido de la realidad. A lo valioso no se le descuida, porque si se le descuida, ¿qué le pasa? Ya ustedes lo pudieron responder bien, seguramente cada uno en el silencio de su cuarto. O Carla, dinos por favor, ¿qué le pasa a lo valioso cuando lo descuidamos? Se pierde. Completamente e irremediablemente. Entonces, fíjense, nosotros fuimos tomando algunas ideas, pero nos quedamos con lo esencial. Es decir, capturamos, aprehendimos
el sentido profundo con las palabras esenciales. Y de todo ese texto podíamos haber nosotros hecho un resumen, que es este que está allí. Y ya ustedes lo pueden leer. Recordemos entonces, resumir requiere atención, extracción y escritura ordenada y lógica con tus propias palabras. Esto de con tus propias palabras, permítanme enfatizarlo porque lo he encontrado en algunos otros grupos, por ejemplo, de la generación 8, perdón, de los módulos 8 o 9, imagínense ya que adelantados, que ponen fragmentos de textos de esos que se encuentran en la red, publicados por barbajanes que fueron exalumnos, que fueron alumnos de la prepa en línea y que realmente echan a perder la vida de sus demás compañeros. Poner los textos que no resultan de tu propia comprensión, repito, poner los textos que no resultan de tu propia comprensión es una trampa, es engañar, es plagiar, y eso es horrible, porque sobre todo pues pierdes la confianza que te está dando el facilitador. Pero bueno, eso sucederá en otros lugares, aquí no va a suceder. ¿Verdad que no va a suceder? No, profesor, no va a suceder. Hasta acá escuché los gritos de la multitud diciendo, no, no va a suceder. Bueno, muy bien, qué bueno que no van a plagiar. Bueno, pues en la comunicación hay que cuidar el lenguaje para que el otro pueda captar lo valioso que hemos encontrado. Por eso, por el cuidado que nosotros ponemos al lenguaje, es que nosotros escribimos bien. Y eso se nota mucho en la manera como ustedes han escrito en los foros. Es bien bonito y les felicito. También, por el cuidado que tenemos del lenguaje, pues hacemos ambientes bonitos y sobre todo de respeto y de gusto por el trabajo del otro. Podemos valorar lo que el otro escribe porque el otro se esmeró en escribirlo. Se nota cuando el otro se esmera y por eso nosotros le podemos valorar. Uno puede decir, ay, mira, hasta le puso el acento y se cuidó de ponerle las comas y los puntos. Qué bonito escribe. Y entonces ya uno está valorando el trabajo de los demás. Por eso mismo también valoramos nuestras raíces. Aquí está. ¿Y cuán importante es esto? Quizá en alguno de las retroalimentaciones que les haga les voy a recomendar un libro que ayuda mucho a valorar la raíz etimológica hispánica, africana y prehispánica de un montón de palabras que utilizamos cotidianamente. Bueno, pues usar bien nuestro español sin extranjerismos nos ayuda a reconocer bien nuestras raíces y a valorarnos como somos, como mexicanos. En la comunicación podemos nosotros hacer un recuento de lo que hemos vivido en sucesos, haciéndolo con un lenguaje muy cuidadito. Cuando nosotros contamos lo que hemos vivido, teniendo el cuidado en el lenguaje, estamos haciendo un relato. Hay veces que nosotros estamos leyendo lo que el otro contó y entonces se da una comunicación fascinante a través del tiempo y del espacio. Nosotros podemos enterarnos de lo que un personaje había vivido. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita. Hernán Cortés escribió unas cartas en las que le contaba al rey de España todo lo que había visto, la cultura con la que había entrado en comunicación. Estaban maravillados.
Los españoles estaban maravillados cuando llegaron a México. Después, de hecho, casi no se dice en la historia, pero los primeros momentos, días, años de ese encuentro fueron de un mutuo aprendizaje muy respetuoso, de mucha apreciación y valoración. Los españoles apreciaban a los aztecas que habían encontrado y a los otros pueblos también, y estos apreciaban a los españoles. Fue hasta no mucho tiempo después, desafortunadamente, que la codicia de algunos de los que venían y la envidia de unos prehispánicos provocaron un conflicto que terminó en muchas muertes, en la destrucción de la cultura y en el desprecio de todos. Ya Carla nos lo advertía, en el descuido de lo valioso, perdemos lo valioso, perdemos todos. Bueno, las cartas que escribió Hernán Cortés son un relato muy interesante, muy bonito, que nos permiten la comunicación con él después de 500 años. Esas cartas de relación se pueden conseguir publicadas. Las publicó la editorial Porrúa hace varios años y, bueno, la ventaja es que en la colección Sepan Cuántos de la editorial Porrúa se pueden conseguir a más o menos buen precio. El relato, entonces, es una narración breve y estructurada de historias, las cuales pueden ser historias de ficción o también pueden ser historias que representen personajes y sucesos reales. Relatar es contar. Y ahorita me acuerdo de varias notas que ustedes hicieron en la actividad integradora 2, relatando algunos detalles de su infancia. Que si el perro que querían mucho, que si la mascota que rescataron, que si el bailable que vivieron en el kinder. Relataron. Y lo hicieron bien. Cuando el lenguaje está bien cuidado, comunica bien el suceso. Así como se puede leer en esta actividad integradora 2. Y entonces uno puede decir, es un buen relato. Pero si el lenguaje no está bien cuidado, digámoslo así, a propósito, si el lenguaje está hecho así nomás al aventón, como para poder salir del compromiso y sin mucho interés, cuando está a propósito mal hecho, entonces comunica mal el suceso. Y es un relato defectuoso. Y miren, los relatos defectuosos provocan confusiones, como las que nosotros hemos vivido hasta estos días, donde cada quien relata la historia como mañosamente la entiende. Eso no está bien. Pero además de relatar sucesos, también uno puede comunicar una apreciación, una valoración propia. Y esta apreciación o valoración puede ser de una obra literaria, como puede ser la novela, algunos leyeron El Principito o La Noche Boca Arriba, o esta novela de Ángeles Mastretta que Alexia hizo y que ya nos advertía en la sesión pasada que era un libro que le gustaba mucho. Cada quien puede hacer una apreciación de una obra literaria y cuando se hace una apreciación de una obra literaria o de una obra artística, se está haciendo una reseña. La reseña comunica una valoración del modo más objetivo posible.
Ya ven ustedes entonces una ligera diferencia entre la reseña y el relato. Les voy a pedir por favor que quien quiera abra su micrófono y me diga cuál es la diferencia que encuentra entre un relato y una reseña. Libremente, quien quiera abrir su micrófono. ¿Cuál será la diferencia entre el relato y la reseña? La manera en que se expresa. A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Carla? Sí, yo digo que la manera en que es expresado, ¿no? Las palabras que se usan para ir escribiéndolo, no. Bueno, las palabras pueden ser muy cuidadas en ambos casos. En el relato pueden ser palabras muy cuidadas, en la reseña pueden ser palabras muy cuidadas. Esa creo que no sería como una diferencia, pero sí es una característica esencial, ¿eh? Eso sí, Carla. Bueno. Alister, por favor. El relato es una narración breve de ficción, mientras que la reseña es un texto descriptivo. Bien, acabas de mencionar un adjetivo que nos ayuda mucho, que es el adjetivo descriptivo. Y es que en la reseña se describen, pero también en la reseña se valora, se expresa una valoración. Pero había alguien más allí que quería hablar. Si puede tomar la palabra, por favor. Voy a conectar la computadora, permítanme un momentito. Ya. ¿Alguien más quería hablar? Muy bien. Vamos a ir profundizando en qué significa esto de valorar o apreciar, que son las características de una reseña. Voy a pedir, por favor, si está Daniela Grijalva, que nos ayude a leer. Si anda por allí. Claro que sí, profesor. Gracias, Daniela. Por favor, ¿puedes leer el rectángulo en blanco? Claro. Creo que es bueno que en el artículo se afirme que los dichos sin comprobación pueden ser falsos. Si nuestra historia es falsa, es más fácil construir nuestra patria. Me parece que hay que evitar que los dichos sin sustento se conviertan en historia. Gracias. Daniela, bueno, el adjetivo era difícil, ¿no? El de la segunda frase. Si nuestra historia es falsa, es más difícil construir nuestra patria. Oye, Daniela, y este texto que tú leíste suena a opinión. ¿Qué palabras dan la idea de que es una opinión? Yo supongo, bueno, yo creo que es el me parece porque estamos dando nuestro punto de vista y Ujú. creo que es bueno porque sugerimos algo. Perfecto. Y entonces, con esto, estas frases que nos indican, es decir, que ya son indicios de que se está expresando la opinión, vamos a ver que una de ellas está dando una valoración. ¿Cuál está expresando una valoración?
creo que es bueno. Muy bien, Daniela. Precisamente cuando alguien dice el adjetivo bueno o el adjetivo malo, cuando alguien dice el adjetivo bello o su opuesto feo, cuando alguien dice el adjetivo verdadero o sus opuestos falsos, mentirosos, está dando una apreciación, está mostrando el valor y por lo mismo podemos decir está valorando el texto. Bueno, pues resulta que precisamente la expresión de el valor de un texto, es decir, la valoración que uno hace, es lo que se expresa en una reseña. Y entonces ya podemos ir dejando más marcada la característica típica de una reseña. La reseña expresa una valoración. Ahora bien, para que ustedes tengan más elementos, este artículo del cual estamos hablando y referido al árbol de la noche triste, lo pueden encontrar en el enlace que está siendo proyectado ahorita y que yo les pondré en el foro de novedades y avisos. Algo que diferencia a una reseña de un artículo es que el artículo, por ejemplo, el que pueden leer aquí, este artículo dice las cosas tal cual, los hechos que se pueden conocer sin interpretación. Y cuando nosotros hacemos la reseña de un artículo como este, podemos nosotros valorar ese artículo. Por ejemplo, podríamos nosotros decir, creo que ese artículo es muy objetivo porque se basa en los hechos. Como bien ya había indicado Daniela, al afirmar creo que, estamos ya indicando que vamos a expresar nuestra opinión. Y cuando indicamos el valor del texto, entonces ya estamos haciendo una reseña del texto. Uno puede decir, ese artículo es muy objetivo, ese artículo es científico, ese artículo tiene palabras fáciles de entender, la verdad. Ese artículo no utiliza un lenguaje técnico especializado súper elevado. La verdad es que no. Y entonces uno haciendo estas apreciaciones ya está haciendo una reseña del artículo. Se los voy a compartir para que ustedes también en su tiempo libre puedan hacer una apreciación de él. Pero también quiero compartirles esta fuente de reseñas. Como en esta semana vamos a trabajar mucho la reseña y en la cuarta semana también se va a hablar un poco de la reseña. Y en el módulo 3 vas a trabajar todavía mejor el asunto de las reseñas. Por eso es que de una vez pongo en tus manos este material. En este enlace vas a poder encontrar reseñas muy bien hechas que te van a permitir ver que el estilo con el que se habla, o como ya lo decían Alistair y Carla y Naomi, el cuidado que uno tiene de la palabra puede ser expresado con varios estilos. Las reseñas que aquí se publican tienen muchos estilos. Todos son muy interesantes y te van a ayudar a escribir, a expresarte. Te los recomiendo mucho. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta?
en relación con qué es el relato y qué es una reseña? Vamos a hacerlo así. Por favor, levanten la mano quienes tengan muy claro lo que hemos dicho hasta ahorita. Gracias, Jessica. Gracias, Carla. Gracias, Alister. Muy bien. Pues si alguien no tuviera claro lo que hemos dicho hasta ahorita, por favor, es el momento de preguntar. Me voy a quedar callado un momentito para escucharles. Muy bien. Bueno, voy a terminar esta primera parte de la proyección y les pido por favor que se vuelvan a conectar para poder platicar de qué es lo que nos van a pedir en las actividades integradoras y en el foro. Continuamos entonces. En el foro Aprendiendo, en el cual me parece que ya algunos de ustedes han estado aportando cosas muy interesantes, lo que se nos pide es muy libre de externar ideas, dudas, sugerencias y se nos guía esta participación preguntándonos cómo se emite por escrito una opinión original para elaborar una reseña. Yo puse también dos preguntas, como podemos entender esta guía del foro, que me parece que van en el sentido de que si para opinar necesariamente tenemos que basarnos en hechos. Y ahorita aquí quisiera preguntar, ¿ustedes creen que para opinar valga la pena opinar solo cuando tenemos una base en los hechos? Creo que hice la pregunta muy revuelta, ¿verdad? O podemos opinar cualquier disparate. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se vale opinar cualquier ocurrencia? Carla, vi que levantaste la mano. Pues yo digo que todos tenemos derecho de opinar, ¿no? Pues yo opino que tu opinión es correcta, pero hay que distinguirla. Okay. Por esta razón, porque tú dices muy bien que todos tenemos el derecho, y eso es verdad. Pero mi pregunta va más hacia el valor de las opiniones, ya no al valor de las personas, porque sí está claro que todas las personas tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Sí, todas tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Pero, a ver, les pregunto, y
Bueno, pero antes de preguntarles, escucho a Elizabeth. Bueno, como dice la compañera, todos tenemos derecho a opinar, pero también es muy bueno saber cuándo debemos de opinar de acuerdo al tema y si sabemos de ese tema, opinarlo y si no, pues lamentablemente, pues no opinar o más bien expresar una pregunta sobre ese tema si llegamos a tener una pregunta sobre ese tema. Muchas gracias, Elizabeth, porque además de afirmar algo que ahorita voy a tratar de enfatizar, dejas otro elemento muy importante. Es más valioso preguntar que decir la primera ocurrencia que a uno le viene. Repito, es más valioso preguntar y por lo mismo conviene habituarnos a transformar nuestras ideas en preguntas. Les puedo decir que así se obtiene más. Ahora, para poder enfatizar el valor de las opiniones y de dónde le viene el valor a las opiniones, les pregunto, ¿es lo mismo opinar que las mujeres son muy dignas y valiosas? Esto es una opinión. ¿Es lo mismo que opinar que las mujeres no valen igual que los hombres? Las dos son opiniones. ¿Esas opiniones valen lo mismo? Pues Levanten. yo digo que sí valen, depende del carácter de cada persona y con quién lo estás hablando. Por ejemplo, si lo hablas con tus amigos, pues a lo mejor y unos tienen el mismo pensamiento que tú y otros no, como puede ser mucho en este tiempo. Muchos van a estar en desacuerdo con la segunda opinión, porque ya no son los mismos tiempos de antes que exactamente opinaban de esa manera. Uh-huh. Es verdad que la valoración va a cambiar dependiendo del contexto. Y mi pregunta va todavía un poco más a lo profundo, porque ya casi que no me interesa saber la valoración del contexto, porque puedo entender que si voy a cierto contexto, la valoración sea de cierto tipo y sea muy diferente a la valoración que haya en otro contexto. Sino que ahorita yo preguntaba por el valor de la opinión. ¿De veras, valen lo mismo las dos opiniones en sí mismas? Sí, Gracias, Carla, por tu respuesta. Déjenme exponerles lo que yo he visto. Decir que una mujer es muy valiosa y decir lo opuesto, es decir, que una mujer no vale, en principio son dos afirmaciones contradictorias y por lo mismo no están diciendo lo mismo. Al no decir lo mismo, quiere decir que una tiene lo que la otra no. Y por lo mismo, no podría yo decir que son igualmente valiosas. Y no podría decirlo, pues porque no son iguales. Eso con pura atención a el orden de las palabras. Digamos a lo que sería la lógica, que es una ciencia filosófica muy interesante. Pero además, basándome en los hechos, independientemente del contexto en el que yo haya vivido y de la educación que yo haya recibido, si yo soy atento a los hechos, reconozco que una mujer es
un ser humano y es, por ser humana, impresionantemente valiosa. Siempre. En México y en China. Aunque a veces los mexicanos no lo reconozcamos, o los chinos, no sé si lo reconozcan, o los norteamericanos, o los australianos, o no sé. Una mujer siempre, por sí misma, es valiosa. Si hay una cultura, o una persona, o un filósofo que afirmen todas las mujeres son muy valiosas siempre, esa cultura, o esa persona, o ese filósofo estará emitiendo una opinión basada en los hechos. La opinión está basada en los hechos. La mujer es realmente, por sí misma, valiosa, aunque nadie lo valore así. Aunque haya culturas que afirmen lo contrario. Una mujer siempre es valiosa. Si yo pongo a analizar la opinión contraria, tengo que ver, tengo que reconocer que quien la dice está pensando que las mujeres o son cosas, o son como animales, o se puede apoderar de ellas. Y decir no son valiosas es la manera de justificar su acción abusiva en contra de ellas. Pero esta acción abusiva puede decirla un mexicano del siglo XXI, como aquellos que cometen los crímenes horribles que ustedes ya vieron relatados en el texto de Carlos Monsiváis. Puede decirla, puede hacer una opinión así de contradictoria un mexicano del siglo XXI o un mexicano del siglo XVII o un mexicano del siglo XII. Bueno, antes no eran mexicanos, antes era, pues antes de la llegada de los españoles tenían sus propias naciones, ¿no? Que si los aztecas, los mixtecos, los zapotecos, los olmecas, todos estos. Cada quien en su grupo tiene su propia nación. Podían opinarlo, pero definitivamente su opinión no estaba basada en los hechos. Y si un olmeca pensaba, yo tengo todas las mujeres que quiera porque puedo usar y abusar a mi antojo, ese olmeca tenía una opinión falsa. Nosotros podríamos decir, bueno, pero es que era olmeca y era del siglo no sé cuál. Bueno, sí. Independientemente de que hubiera sido, de la cultura que hubiera sido y del tiempo que hubiera sido, independientemente del contexto, la opinión o es verdadera o es falsa. Y una opinión que afirma algo contrario a los hechos es una opinión falsa. Ojo con esto, queridísimos participantes de este módulo. ¿A quién le convendrá afirmar opiniones falsas? ¿A quién le convendrá confundir a las personas y hacerles pensar que las opiniones falsas son verdaderas? ¿A quién le convendrá? Digan ustedes, por favor. Carla. A los que mienten, ¿no? Sí. Así como lo has dicho. Ok. ¿A quiénes más les convendrá decir que lo falso es verdadero? Elizabeth. A los gobernantes, ¿Por qué será que a los gobernantes? porque
Así es más fácil gobernar a un público que es ignorante ante la información cierta. Gracias. Voy a juntar tu idea con la que dijo Carla. La pregunta era, ¿a quién le conviene decir que lo falso es verdadero? Pues a quien quiere abusar, a quien quiere dominar a los otros con su poder. Puede ser gobernante, puede ser también un maestro, puede ser un artista, puede ser un deportista. Cualquiera que quiera tener poder sobre la otra persona va a tergiversar, va a falsear, va a confundir. Miren, esto es tan importante que si de esta sesión ustedes salen sabiendo separar entre opiniones verdaderas y opiniones falsas, ya tendrán más posibilidades de defenderse y de defender a otros. Y bueno, si hubiera tiempo, y quizá en otra sesión, o dependiendo de cómo ustedes lo pidan, podríamos discutir algo al respecto. Pero esto se aplica en las marchas feministas, en los gobiernos actuales de México y en los anteriores, en los gobiernos de ahorita, de Turquía o de Rusia o de Estados Unidos, se aplica. Y nosotros podemos juzgar para poder separar y distinguir entre opiniones verdaderas y opiniones falsas. Para efectos de nuestro módulo, lo que nos interesa es afirmar las opiniones en sí mismas no valen igual. Las opiniones basadas en los hechos, es decir, fundadas en la realidad, tienen un valor mayor que las opiniones que se hacen sin cuidado, con ignorancia o peor aún, con prejuicios y con ganas de abusar del otro. ¿Queda claro esto? Todos Sí, tenemos, queda claro. perfecto, todos tenemos derecho de opinar. Cada persona es súper valiosa, pero las opiniones no son igualmente valiosas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué les parece esto? ¿Esto ya lo conocían? En lo personal no tanto. Oye, ¿y servirá conocerlo? Bastante. Qué bueno, Claro que sí. qué bueno. Pues fíjense, precisamente en el foro Aprendiendo quise poner unas preguntas así y ustedes ya tendrán toda la libertad y todo el espacio para responder adecuadamente. Y con toda libertad, por supuesto. Bueno, quiero mencionarles algunos detalles de la actividad integradora 5, es decir, la primera de esta semana. Se nos pide que elaboremos un escrito y además un audio o video. Y esto es divertidísimo, ya sé que les encanta y lo hacen muy bien. Y lo que se pide es que elabores un relato sobre uno de los textos literarios de la actividad integradora 4. ¿Cuáles son los textos literarios de la actividad integradora 4? Pues son o El Principito o La Noche Boca Arriba. Tú vas a elaborar un relato sobre uno de estos dos. No sé si alcanzan ustedes a escuchar, en mi región ahorita va a empezar una tormenta, por lo que si se va la luz es muy probable que se termine la sesión y ya veremos la manera de recuperar, pero continúa. En esta actividad se pide que indiques el tema del cual vas a hablar, el título de la obra que elegiste, el narrador, como vas a utilizar
el tipo de narración con el que vas a hacer el relato y que menciones una frase de inicio. También se te pide que señales con marcadores textuales los elementos que permitan asombrarse al lector o los indicios que permitan suponer lo que sucederá después. Y bueno, las otras cosas que tú ya ves allí puestas en la pantalla. El asunto está muy interesante, porque cuando te piden esto del narrador, te están recordando que tú lo que tienes que hacer es un relato de la obra que leíste. Se la vas a contar a alguien más. Y puede ser que el relato que hagas, lo hagas en primera persona, sea del singular o del plural, o lo hagas en segunda persona, o lo hagas en tercera persona. Cuando uno utiliza la primera persona para relatar, se está poniendo en el plan de protagonista, como si uno fuera el personaje principal de la historia, o como si uno fuera el testigo, es decir, el que está viendo lo que sucede. O puede ser que uno esté contando sus propios pensamientos y entonces esté haciendo un monólogo. Eso es un relato en primera persona. En segunda persona es un relato que se hace basado en el tú. Este es un tipo de relato difícil de escribir, muy interesante, y si alguien se anima a intentarlo, le va a quedar algo así como cuando hablan las mamás. Imagínense esta escena. ¿Te acuerdas que tú dijiste que ibas a tender tu cama bien temprano? Y que después de tender tu cama ibas a ponerte a estudiar? Y que después de estudiar me ibas a ayudar a lavar los trastes. La mamá está relatando lo que aquel había dicho. Y para terminar este relato puede decir la mamá, pues yo quedé sorprendida, ahí utiliza una primera persona, de que tú hiciste todo lo que me dijiste y más. Como te levantaste temprano, hasta te dio tiempo de ayudarle a tu hermano en sus tareas. Y eso me puso a mí muy contenta. ¿Se dan cuenta de esto? La mamá hizo un relato hablando de lo que hizo el tú. Y seguramente este tipo de relatos se repiten diariamente con ustedes. ¿A poco no? Tú dijiste que ibas a tender tu cama y la tendiste. Y le ayudaste a tu hermano y lavaste los trastes como habías dicho. Qué bárbaro eres. ¿Cuánto te quiero? Muy bien. Hagan felices así a sus mamás. Bueno, si ustedes eligen hacer un relato en tercera persona, lo que les va a quedar es un tipo de relato, de narrador omnisciente o equisciente. Omnisciente es el tipo de narrador que sabe todo lo que va a pasar en la historia y te lo va soltando poco a poquito. Alguien que hubiera leído La noche boca arriba, quien leyó La noche boca arriba, entonces leyó a un narrador en tercera persona omnisciente. Sabe todo, pero te lo va soltando poco a poquito, poco a poquito. Bueno, y el narrador de tercera persona equisciente es el que se va enterando, el que va contando la historia como si se estuviera enterando al mismo tiempo que tú. Como si fuera un reportero que te va diciendo lo que va sucediendo en el mismo momento en que tú lo estás viendo, parece que él lo está viendo. Bueno, ese es un narrador equisciente. La mayor parte de nuestros relatos son del tipo de la tercera persona, narrador en tercera persona omnisciente. Bueno, el asunto es que tu actividad integradora 5 va a quedar más o menos así. Después de la fabulosa portada que le pongas, con tus datos y la fecha y todo esto así bien bonito, vas a poner la tabla que se te piden las instrucciones, indicando el tema, o sea, sobre qué vas a escribir,
el título que le vas a poner a tu relato, que ese título tú te lo inventas, el tipo de narrador que vas a utilizar, que en este caso, por ejemplo, yo puse este, y la frase con la que vas a iniciar tu relato. Yo lo inicié con este. Bueno, pero además se te piden marcadores textuales. Estos son una herramienta muy interesante que vienen en los procesadores de texto. Yo lo he visto en el Word y en el Google Docs. Así se puede hacer. Bueno, y ahorita les voy a decir cómo se sacan los marcadores textuales. Si tú estás trabajando en Word, activas la pestaña Revisar y vas a encontrar aquí muchos comandos. Muchos comandos. Comandos pues son instrucciones, ¿no? Bueno, y entonces eliges el comando Nuevo comentario. Le das clic y debe pasar algo aquí. Ah, claro. Primero debías seleccionar el texto que vas a señalar con un nuevo comentario. Después de que seleccionas el texto, vas a la pestaña Revisar y haces lo que te dije y que me adelanté. Después le picas al comando Nuevo comentario y va a aparecer algo maravilloso, porque entonces se hará automáticamente este espacio, señalando la palabra que tú habías seleccionado. Y entonces tú podrás poner que esta es la introducción o el desarrollo o la conclusión, o puedes no ponerlos, eso se ve más elegante cuando no los pones, pero también vas a señalar las frases que pueden ser sorprendentes para quien te esté escuchando el relato, o las frases que sean un indicio para suponer lo que va a suceder después. El asunto es que tú tienes que marcar los textos con estos elementos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con la actividad integradora 5? Qué bárbaros, ya los dormí. Qué fácil. No, ninguna duda. Ah, perfecto, muy bien. No. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Carla. Yo pensé que ya estos niños pequeños ya tomaron su leche con chocolate y pues ya se fueron a dormir, por supuesto. Bueno, pero qué bueno que todavía están trabajando como gente valerosa, fuerte. Muy bien. Quiero contarles de la integridad, de la actividad integradora 6. Esta es una reseña. Y aquí lo que se nos pide es que hagas un escrito. Para poder hacerlo, hay que leer los 2 artículos que allí se te proponen y vas a encontrarles algunas diferencias. Para poder trabajar las diferencias, se te pide que respondas una tabla donde indicarás las características que tienen. Y después se te pide que escribas una comparación expresando tu juicio. Atención a esto. Comparación expresando tu juicio sobre los 2 artículos. Es decir, vas a redactar una reseña crítica comparando 2 textos periodísticos. Para esto, repito, tienes que haber respondido la tabla para poder diferenciar las características de cada uno de estos artículos que hablan de un mismo hecho. De hecho, este hecho es muy impresionante. Es un muchacho como tú, de tu edad, que a tu edad vivió una situación más difícil que la que has relatado en tu actividad integradora 2 y que ahorita es un posgraduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Vas a leer los dos artículos. Llenarás la tabla con las características que se te piden y después vas a juzgar. Pero juzgarás las características del texto. Es decir, vas a juzgar la forma en la que los autores tratan el tema. Vas a expresar tu opinión basada en el hecho que estás leyendo. Es decir, en la forma como los autores están expresando el suceso que están relatando ellos. Y entonces vas a poder criticar a estos dos autores. Vas a poder criticar cómo están tratando el tema del muchacho que estudió en el MIT. Y entonces, el aspecto general de tu actividad integradora 6 va a ser más o menos el que aquí se ve. Primero el título, luego la bibliografía, es decir, los datos de dónde se pueden encontrar los artículos, luego una pequeña introducción de un párrafo, un desarrollo de 2 párrafos que deben tener una extensión de 8 a 10 renglones cada uno, y después una conclusión en la que expreses tu juicio o valoración sobre la forma en la que están expresando los autores este tema, y esa valoración en una longitud de un párrafo de 8 a 10 renglones. Quise poner aquí esto de los renglones para que quede muy claro que sí me voy a poner estricto en esto. No porque yo quiera, sino porque así lo indica la rúbrica. Esto que quede muy claro. Aquí quien manda es la rúbrica de prepa en línea. Y si dicen 8 a 10 renglones, se te pide eso. Si te pasas tantito de los 10 renglones, no pasa nada. Si te pasas muchísimo de los 10 renglones, quiere decir que algo estuvo mal, porque no fue un resumen. Y si pones menos de 8 renglones, quiere decir que entonces no hiciste un resumen, hiciste una sinopsis o una síntesis, pero lo que se pide es un resumen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muchas gracias, Carla. Paulina, Elizabeth, Ángel, ¿alguna pregunta? Yo ninguna, todo bien. Gracias, Paulina. De Muy nada. bien. Perfecto. Pues si alguien tuviera alguna pregunta, me la hace preferentemente por medio de la plataforma, que reviso más que el correo. Por último, ya les cuento esto. Lo que uno hace cotidianamente es juzgar. Juzgar no es condenar. Juzgar no es decir, el otro es un chismoso, mentiroso, no merece mi amistad. Eso no es juzgar. Juzgar es decir lo que algo es. Afirmar lo que algo es. Por ejemplo, nosotros podemos juzgar la imagen que tienen ustedes allí a la derecha. Y podemos decir, eso es un fragmento de un vitral que está en la Catedral de Chartres, que es un pueblito de Francia. Eso es un fragmento de un vitral. Estamos haciendo un juicio porque estamos diciendo lo que algo es. Si alguien dijera, ese vitral es bello, estaría diciendo lo que es. Si alguien dijera, ese vitral es complejo, es decir, tiene muchas partes, muchos fragmentos, está diciendo lo que algo es. Y estos son juicios. Cuando nosotros juzgamos, hemos de intentar a propósito destacar lo que haya de verdadero, de bueno y de bello, objetivamente, no según nuestro gusto. Porque resulta que cuando uno destaca lo que es verdadero, bueno y bello, entonces ayuda a los demás, construye, educa, arma un bonito ambiente. También se vale
Por lo mismo, a propósito, buscar no decir mentiras, ni falsear, ni promover lo malo ni lo feo. Es más, sí se vale evidenciar, como en el caso de uno de los artículos que ustedes van a ver, sí se vale evidenciar cuando el uso de tal o cual palabra no estuvo bonito y entonces mejor es no ponerlo. Porque si alguien pone lo feo, lo malo, lo falso, entonces destruye. Así es la vida, jóvenes. Juzgar no es interpretar. Por ejemplo, lo que está diciendo el personaje de allí. ¿En qué se nota que este personaje está interpretando? Alistair, ¿me podrías decir en qué se nota que este personaje está interpretando? Bueno, o alguien más que quiera decirme. ¿En qué se nota que este personaje está interpretando? En que está observando la imagen. Y en que está diciendo, ¿cuál es la primera frase que dice Paulina? Yo siento que no es un vitral religioso. Así es, esa es la primera frase. Y cuando uno dice yo siento, yo pienso, yo creo, entonces está expresando su propia interpretación. ¿A poco no? ¿Y qué es lo que dice Sí. este personaje? Muy bien, Paulina. Pues que según él es un portal místico para entrar a otra dimensión. Pero está interpretando. Juzgar no es interpretar. Aquí se nota otra interpretación que dice, quiero pensar que el que hizo esto quería quedar bien con el poder religioso, así como lo han dicho varias películas. Bueno, cuando uno dice quiero pensar, se está poniendo a sí mismo primero, antes que al hecho. Está poniendo su pensamiento y su creencia, su manera de ver, su propia perspectiva, como si fuera más importante que el hecho que está juzgando. Bueno, juzgar no es interpretar. Aquí ven otra interpretación, que esto ya de plano es un invento, pero lo he visto publicado y a veces hasta con mucha publicidad de mercadotecnia. En la Edad Media hacían caras feas a lo sagrado. La Edad Media es obscura, es fea. Bueno, hombre, cada cosa que se dice. Pero nosotros vamos a entrenarnos en juzgar bien. Juzgar es decir lo que algo es. Por ejemplo, lo que dice este personaje. Pues yo lo que veo, y aquí coincidimos completamente con lo que Paulina estaba diciendo, pues yo lo que veo es un relato de la vida de Jesucristo en este caso. Por cierto, este relato en vidrio hecho con cuidado y maestría. Eso es lo que se puede ver sin interpretar, sin falsear. Eso es lo que hicieron los autores de este vitral. Bueno, por eso juzgar es más que opinar. Juzgar es decir lo que algo es. Por cosa del tiempo, dejamos hasta aquí. Si hubiera alguna pregunta, les pido por favor que la expresen, sea en estos momentitos o en la mensajería de la plataforma. Y miren, vamos a apostar a esto. En nuestra patria hacen falta personas mejor educadas y no solo más instruidas. Hacen falta personas que puedan juzgar de verdad para no ser manipuladas. Les felicito a quienes se dieron cuenta de eso hoy. Les felicito si no quieren ser manipulados. Y entonces hay que aprender a mirar bien la realidad.
Les agradezco mucho el trabajo que han realizado ahorita y pues nos vemos la próxima semana, el lunes, en nuestra última sesión. Acuérdense de abrazar fuerte a quienes los quieren mucho ahorita y a servir y que merienden muy rico.